pero no acepta lo que le está diciendo la palabra que se está predicando aquí. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Ustedes lo toleran, todas esas mentiras las toleran. La doctrina de la prosperidad, ustedes ahora en este tiempo, si Pablo estuviera aquí, te estuviera diciendo, tú lo toleras. Y eso no es de Dios. La doctrina de la prosperidad no es de Dios. Eso tiene que venir del mismo infierno. Pero ustedes lo toleran. Entonces Pablo le llegaba y le decía, ustedes están en fornicación, están en adulterio, están en esto, están robando, están mintiendo. ¡Ay! Yo me voy de aquí de la iglesia esta porque la palabra que me dijo el apóstol Pablo es muy mala, muy dura. Un atajo de ñañecos. Al cielo no van a entrar los ñañecos. Eso que siempre andan en la espalda de la mamá. Eso no va a entrar. Van a entrar al reino de los cielos los hombres, hombres, y las mujeres, mujeres. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Y vamos entonces a 2 de Corintios capítulo 11. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendícela. Une mis labios. Toma control absoluto de mis pensamientos, de mi corazón. Señor, y habla la palabra que tienes hoy para nosotros y para el mundo, y que la presencia de tu Santo Espíritu repose sobre tu siervo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Aquí esta es la porción que podemos denominar las recompensas de un sincero servicio. Todo el mundo sabe que Pablo era un príncipe benjamita y estaba siendo preparado por los más grandes sacerdotes de su época. Amén. Era un fariseo, odiaba la iglesia verdadera del Señor, donde se predicaba del Señor Jesucristo, porque él estaba en la ley, en el Antiguo Testamento. Y él peleaba lo que era la circuncisión, y peleaba los sábados, y peleaba todo como todos los que están en la ley. Pero nosotros estamos en la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dice que aquí vamos a leer un poco y a entender qué son o cuáles son las recompensas de un verdadero servicio o un servicio sincero al mundo o al Señor. Cuando digo al mundo es a su prójimo. Amén. Usted ve a su prójimo en necesidades y usted se hace del chivo loco y ese no es mi problema. Pero aquí vamos a entender esta situación. Y específicamente en el caso del apóstol Pablo, que el verdadero ministro, escúcheme bien, o servidor del Señor, será siempre acusado, amén, criticado, falsa e injustamente, amén, porque uno de los grandes valores es sencillamente la sinceridad. Entonces, una persona sincera significa que es una persona que tiene buenos sentimientos, que la palabra que sale de su boca es buena. Dice aquí el 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Aquí le está hablando el apóstol Pablo a los corintios. ¿Por qué le habla de esa forma? Amén. Porque
en el número 1 dice, ojalá me tolerases un poco de locura. Porque el evangelio es locura para los que se pierden, dice. Pero es poder de Dios para los que le amamos. Entonces a Pablo, como Pablo era un hombre tosco, duro en su palabra, le llamaban loco, lo tenían por loco. Porque el asunto está, hermanos, en que cuando tú presentas una palabra dura que viene de parte del Señor, porque esta palabra que te estoy predicando no la inventé yo, es la respuesta de la palabra del Señor. ¿Alguien me está escuchando? Amén. Entonces dice, porque os celo con celo de Dios, el 2, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, no hay otro Dios. Lo que se está presentando aquí es que no hay otro Dios, solamente yo reconozco al Señor Jesucristo. No hay otro más. Entonces está la pelea y la situación. Pero dice también, y te lo repito otra vez, le dice él, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Usted sabe la historia, ¿verdad? La Biblia dice que la serpiente vino y le dijo, eso es mentira. Lo que Dios te dijo, eso es mentira. Así mismo te puede decir alguien, mira, lo que Dios te dijo es mentira. Un profeta que sea de Dios, un verdadero profeta de Dios te dice, así dice el Señor, te voy a dar esta palabra. Y te da la palabra. Amén. Y tú le dices a alguien, a un demonio, porque una persona que no tiene al Señor Jesucristo está convertido en un demonio porque no tiene el Espíritu Santo. Todo lo de él es carne, no hay espiritualidad en él. ¿Alguien me está escuchando? Y te dice, que eso fue lo que te dio el profeta. Dice, eso es mentira. ¿Tú le vas a creer eso? Esa fue la misma actitud de Eva. Eva le creyó a la serpiente y cayó en desgracia con el Señor. Y por supuesto, se adelantó a actuar porque el que tenía que actuar y tomar la decisión ahí era el hombre. Y quiero decirle aquí a todas las hermanas que están casadas, no se adelante a tomar decisiones sin antes consultar a su esposo. Porque usted no es la cabeza. La Biblia dice que la cabeza es el hombre. Y si no, bueno, entonces va a pasar lo que le pasó a Eva. Tomó una decisión equivocada. No sabemos si Adán le hubiera dicho, ay mamita, sí, tómala. Porque como estaba subyugado bajo el dominio de la mujer, como hay muchos en el mundo, amén, que se dejan dominar por su mujer, y entonces las decisiones son malas. Y está metido en un hueco, porque ahí Eva metió al marido en un hueco. Y dice que fueron expulsados, usted sabe la historia. Amén, entonces dice aquí, porque si viene alguno, el 4, predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, ustedes lo toleran. Amén. Dice, voy a hacer un énfasis aquí, antes de tomar esta porción que está muy buena. Como una condición podemos responder a las críticas. Todo lo que somos criticados por la palabra del Señor. Y así mostraremos que nuestras vidas siempre están en rectitud. Un hombre de Dios se nota a una legua de distancia, a 1000 kilómetros. Usted conoce a un hombre o una mujer de Dios. Amén. Porque tiene, tanto por dentro como por fuera, una sinceridad. Su palabra es sincera. No hay engaño. No hay una mentira allí. ¿Alguien me está escuchando? Amén. Dice, el servicio sincero hace que sirvas. Tu servicio sea desprendidamente, sin ánimo de recibir nada. ¿Alguien me está escuchando? ¿Me está entendiendo? Tú das un servicio desprendidamente. No estás esperando una retribución, no estás esperando un premio, no estás esperando nada. Pablo dice que él corría la carrera para asirse
de lo que Dios le estaba dando. Pero él no estaba esperando ninguna retribución. Por eso aquí, más adelante, le dice a los corintios lo que te voy a decir. Amén. Yo no espero de nadie de ustedes. Como así sucedió que Elías recibió una orden del Señor y le dijo, yo te voy a sustentar. Cuando tú haces las cosas sinceramente, desprendidamente, tú no tienes que preocuparte, ni yo tampoco, porque hay un Dios que te va a sustentar. Amén. Allí se prueba tu verdadero amor. En el 2 hay 3 razones que Pablo da. 11:2. Óigame bien las razones que el apóstol da. El 1, tiene celo por ellos con celo de Dios. Porque celo con celo de Dios. Amén. Dice que los había desposado con un solo esposo, es decir, con el Señor Jesucristo. Es nuestro esposo. Amén. Es como si estuviéramos casados con Él. ¿Sabe cuál es el nombre en hebreo del Shaddai? Yo lo he dicho varias veces aquí. ¿Qué significa el Shaddai? El Shaddai significa aquel que me amamanta. O sea, que Dios hace las veces de una madre y de un padre. Es aquel que me amamanta. Nosotros, dice, porque tú mamaste los pechos, dice en el libro de Isaías. Tú mamaste mis pechos. Nos da leche materna para sustentarnos, para sostenernos. ¿Alguien me está escuchando? Ese es el Dios a quien le servimos, a quien adoramos, a quien alabamos. Amén. Dice, sentir una responsabilidad porque se quedarán en el arrebatamiento. Él tenía una preocupación, Pablo tenía aquí una preocupación de que se quedaran en el arrebatamiento. Es la preocupación de un buen pastor, de un buen siervo de Dios. Amén. Es que se queden cuando toquen la trompeta. Y aquí lo decimos en todas las prédicas que Dios me da. Yo pongo el ejemplo del rapto. Allí también estaban falsas doctrinas que en ese lugar prevalecían. En Corintios había cantidades de falsa doctrina como usted las ve hoy. Así como le dicen que usted tiene que hacer esto y aquello y lo otro y que estás equivocado, que tú, los evangélicos y las cosas, y tienes que ir detrás del cristito y del muñequito y de la otra cosa, montones, y no solamente eso, sino un montón de doctrina falsa. Y la gente va detrás de ellos. Por eso él dice, yo los he desposado con un solo esposo. No hay otro Dios fuera de Jehová de los ejércitos, de Jesucristo de Nazaret, del Espíritu Santo. No existe otro. Amén. La segunda razón. Amén. En el 11:3. Tenía temor de que fuesen engañados y fuesen sacados de la sincera fidelidad al Señor y que sus corazones no fuesen arrastrados por nadie. Les recuerda cómo la serpiente astutamente engañó a Eva y les advierte que esto era precisamente lo que estaban haciendo los falsos maestros en Corintio. Estaba lleno de falsos maestros y de falsas doctrinas, como lo hay hoy. Y usted lo está escuchando. Y usted escucha al diablo en vez de escuchar al Espíritu Santo. Yo escucho al diablo en vez de escuchar al Espíritu Santo. Y como no lee la Biblia, usted no sabe lo que hay ahí, cuáles son las condiciones que Dios está poniendo para que usted sea salvo y yo sea salvo. Y como no me importa y tal cosa, usted escucha, o yo escucho cualquier viento de doctrina barata, de mentira, como Pablo se lo dice. Dice que ahí en Corintios eso estaba anegado de falsos maestros. Y la tercera está en el verso 4. Porque si vienen algunos predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado,
Si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Te vienen a hablar de cualquier cosa. Te vienen a hablar del pipón, te vienen a hablar de una vaca, de un perro, de que ese es Dios, que el árbol, ese árbol es Dios. Hay una doctrina que no me acuerdo cómo se llama, que dice que todo es Dios. Este papel es Dios. Mira, te presento a Dios. Esta moneda es Dios. Oh, este es mi Dios. La guitarra, por lo menos ella toca, ¿no? Ese es Dios. Hay una doctrina, no me acuerdo cómo se llama. Amén. Y los está mandando al infierno. Esa doctrina es falsa. Está mandando al infierno. No hay una sinceridad, no hay personas con sinceridad. Todo hay una detrás, hay como detrás, podemos decir que hay algo falso. Cuando tú no eres sincero, tú eres falso. ¿Cierto? Estás lleno de mentiras. Bendito sea el nombre del Señor. La tercera razón consistía en que los corintios estaban dispuestos, ya te lo dije, a escuchar a los falsos maestros. Además, cuando alguien llegaba a Corintios y predicaba a otro, que te lo acabo de leer, a otro Jesús, y presentaba a otro espíritu que no era el Espíritu Santo, amén, y además proclamaban otro evangelio, que no es el que yo te estoy predicando, y el que predicaba el apóstol Pablo y los apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo, y que Él los entrenó en 3 años y medio. Él estuvo ahí entrenando a todos esos hombres que eran del vulgo, dice, por 3 años y medio. Y todas las clases que dio el Señor, todas se metieron aquí en la cabeza de ellos. Ellos comenzaron a replegarse por todo el mundo, a llevar lo que hoy tenemos aquí. Amén. ¿Alguien me está escuchando? Dice, ustedes lo soportan muy bien. Amén. Los toleraban en cualquier cosa que decían. Cualquier barrabasada. Por ejemplo, que Jesucristo no era el Hijo de Dios. Que Jesucristo no nació de una mujer. De una virgen. ¿Qué otra cosa podemos decir? Que Dagón era Dios. Y tantas otras cosas, que tú podías tomar licor como quisieras. Aquí no lo dice, pero yo me imagino. Fuma y toma todo lo que tú quieras. Que eso que está diciendo Pablo, de que no debes tomar, no debes fumar, no debes coger drogas, no debes hacer esto y esto otro. Eso es mentira, eso es cosas, esos son embelecos de este viejo que quién sabe qué. Préstame atención a mí, eso decían ellos. No le prestes atención a Pablo, por eso es que él dice aquí, ¿no? Ustedes lo toleran. Ustedes toleran todas esas mentiras. Hay gente que lo tolera, hay gente que tolera que los testigos de Genoveva lleguen a la casa y le toquen la puerta y usted le abre la puerta y ay, cómo no, sí. Y nosotros somos los testigos de Jehová. Pues los testigos de Jehová, ¿sabes quiénes son? Aquellos que hacen la voluntad del Señor. Amén. O si no, te dicen los sabatinos, si tú no guardas el sábado, te vas para el infierno. Eso es un pecado. Cosas de ese tipo. Y usted lo acepta. Pero no acepta lo que le está diciendo la palabra que se está predicando aquí. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Ustedes lo toleran. Todas esas mentiras las toleran. Todos los falsos testimonios. La doctrina de la prosperidad. Ustedes, ahora en este tiempo, si Pablo estuviera aquí, te estuviera diciendo, tú lo toleras. Y eso no es de Dios. La doctrina de la prosperidad no es de Dios. Eso tiene que venir del mismo infierno. Pero ustedes lo toleran. No le dijo acá en el Apocalipsis, le mandó una carta al pastor de la iglesia, no me acuerdo ahora mismo. Dice, pero tú toleras a una mujer que se llama Jezabel. Y tú toleras, y tú toleras, y tú toleras. Eso está aquí en la palabra. Léalo. Pero no toleras la verdadera palabra. No toleras lo que dice la palabra. La palabra dice que esto, que esto, que esto, que esto y que esto. Pero tú no lo haces ni yo tampoco. Amén. Porque
Es una palabra sólida. Sin embargo, si viene de un demonio o viene de un falso maestro, un falso profeta, dice Pablo, ustedes sí lo toleran y con gusto. ¿Por qué no me toleran a mí con mi predicación? ¿Por qué no me toleran lo que yo les estoy hablando? Dice Pablo. Aquí dice, y pienso que en nada, el 5, he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea, escúchame bien, tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. La elocuencia. Pablo era un hombre, como dice aquí, tosco, rústico en la palabra, duro en la palabra. Pero era la palabra que estaba recibiendo del Espíritu Santo. Cuando la palabra es tosca, es dura, a ti no te va a gustar. Pero es lo que Dios te está enviando. ¿Sabes por qué? Porque los hijos de Dios tienen que ser sólidos. No puede ser aguado. ¿Alguien me está escuchando? Entonces Pablo le llegaba y le decía, ustedes están en fornicación, están en adulterio, están en esto, están robando, están mintiendo. ¡Ay! Yo me voy de aquí de la iglesia esta porque la palabra que me dijo el apóstol Pablo es muy mala, muy dura. Un atajo de ñañecos. Al cielo no van a entrar los ñañecos. Eso que siempre andan en la falda de la mamá. Eso no va a entrar. Van a entrar al reino de los cielos los hombres, hombres, y las mujeres, mujeres. Bendito sea el Señor. Ahí no hay sombra de variación, ni mudanza. Él me está escuchando. Está dura la palabra, ¿eh? En esta porción, hermano, lo único que podemos ver es la gran falta de discernimiento. Y deben soportarlo porque en nada había sido inferior a los otros apóstoles. Recuerde que el apóstol Pablo no estuvo con el Señor Jesucristo como los otros. Ellos caminaron, escucharon al Señor, lo vieron, lo abrazaron, lo tocaron, aprendieron todo lo de Él. Pablo no fue así. Pablo estaba en una doctrina falsa, en la ley, escuchando a los doctores de la ley, infundirle todo odio, toda cosa. Amén. Pero dice que la ley y los profetas terminó cuando el Señor Jesucristo vino. Eso dice la palabra. Y cambió. Tú has oído, le dijo el Señor, que aborrecerás a tu enemigo. ¿Usted lo ha leído? Eso estaba en la ley. Pero yo les digo, dice el Señor Jesucristo, que amarás a tus enemigos. O sea, se cambió la cosa. Y ellos no podían entender eso. Bendito sea el nombre del Señor. En la elocuencia, el 6, ya te lo dije, pues aunque sea yo tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Él tenía conocimiento de la palabra. ¿Usted sabe por qué se escribió esto? Porque eso le vino al apóstol Pablo. Voy a recordárselo. Cuando el apóstol Pablo quedó ciego, que iba para Damasco a matar a todos los que estaban en las iglesias buenas del Señor. Dice que ahí se le apareció el Señor Jesucristo y le dio una orden a Ananías que fuera allá donde él estaba ciego. Y dice que cuando le impuso las manos a Ananías, le dijo, hermano Saulo, todavía no era Pablo. Hermano Saulo, el Señor Jesucristo que te apareció allá en el camino que ibas para Damasco, a matar a todo el mundo, me ha enviado a mí. ¿Para qué? ¿Qué dice la Biblia? Usted lo puede leer en Hechos. Para que recibas el poder del Espíritu Santo. Seas sano. Ahí dice que se le cayeron como unas escamas que tenía en los ojos y comenzó a ver de nuevo. Él no veía. Y ahí recibió todo esto que usted lee, que dice, yo, Pablo, apóstol. Eso fue revelación del Espíritu Santo. ¿Alguien me está escuchando?
Amén. Así que yo puedo ser rústico en decirte las cosas. Por ejemplo, hay personas que son muy finas en hablar. Amén. Yo te digo, perro. Y el otro fino, yo soy tosco al decir así, ¡esto es un perro! Y el otro te dice, más fino, tú sabes, el fino, hablando, dice, ese es un bello animal de la raza de los perros. ¿Me entiendes? Pero Pablo no, Pablo lo decía rústicamente. Él le decía, aleluya, a una persona, tú eres una prostituta. Pero el fino viene y le dice, mi hermanita, venga acá, usted es trabajadora de la noche. No es igual, ¿eh? Es lo mismo, pero uno lo dice rústicamente y el otro se lo dice suavemente. Eso es lo que tenía Pablo. Pero Pablo tenía el conocimiento que no tenían ellos. Amén. Y por eso lo menospreciaban. Si su manera tosca de hablar, ellos habían adoptado una actitud negativa contra él. Amén. Y el resto de este versículo explica que cuando Pablo estuvo con los corintios, de ellos no recibió ninguna ayuda económica. Vamos para allá. Bendito sea el nombre del Señor. Porque yo, humillándome a mí mismo, el 7, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. ¿Alguien está escuchando? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servir a vosotros. Oiga esto. Aquí, cuando el apóstol Pablo menciona esta porción, ¿no?, que ha despojado a otras iglesias, no significa que haya robado a otras iglesias, como muchos tienen por costumbre. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te alaba. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que quiso decir es que sirviendo al Señor en Corintios, recibió ayuda económica de otras iglesias. Él estaba en Corintio, como no lo aceptaban como apóstol, no aceptaban su doctrina. Él lo dice aquí. Y cuando estaba entre vosotros y estuve en necesidad, a ninguno fui carga. El 9. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Yo no le estoy pidiendo un solo centavo a ustedes. Eso fue lo que dijo Pablo a los corintios. Yo no he venido aquí a despojarlo y a quitarle dinero. Sus diezmos, sus ofrendas, se dan a otro. Viene de otro lugar, de los Gálatas, de los macedonios, de todo eso. Viene plata, viene comida. Aquí lo dice también. Viene todo lo que yo necesito, sin pedirlo. ¿Sabe por qué? Porque los otros habían reconocido que Pablo era un verdadero siervo de Dios. Él no tenía que pedir. Ellos le daban de una vez. El siervo tiene necesidad de esto, tiene el otro. Y lo venía de lejos. Amén. Y dice, por la verdad de Cristo que está en mí, el 10, que no se me impedirá mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Yo los amo también. Porque es que yo no he venido aquí a despojarlos a ustedes. ¿Me entiende eso? Yo he venido a predicarles la palabra. Yo he venido a predicarles y a darles el conocimiento que yo he recibido. Conocimiento del Señor Jesucristo. Eso es lo que yo vengo a darles a ustedes porque estoy preocupado, dice Pablo, de que ustedes se vayan a quedar cuando toque la trompeta. Amén. Esa es la preocupación de un buen pastor. Y yo le he dicho 1000 veces aquí, Señor, cuando toquen la trompeta, que yo llegue allá arriba, y yo le pregunto al Señor, Señor, los que me diste están conmigo. ¿Sabe cuál es la satisfacción que yo tendría? Que el Señor me diga, todos están aquí contigo. Significa que no he arado en el mar, no he arado en el desierto,
lo que ha salido de mi boca se ha plasmado en el corazón tuyo. ¿Alguien me está escuchando? Amén. Dice, aleluya, el 9, ¿no? Dice, su estancia en Corintios estuvo en verdadera necesidad. Insistió en que se le ayudara. Dijo que no, que los hermanos de Macedonia suplirían lo que le faltaba. Yo me imagino que después que vieron que él estaba pasando una situación difícil y que los hermanos macedonios todavía no llegaban, muchos dijeron, vamos a ayudar al siervo. Dijo no. Más lo que hago, el 10, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí los amo. Amén. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Somos iguales. Yo le estoy presentando al Dios Todopoderoso. Amén. Nos hace entender que las recompensas por servir, que debe ser sincero tu acción, tu actitud, debe ser una actitud sincera. Además, se pone a prueba tu verdadero amor en la sinceridad. ¿Tú eres sincero? ¿Yo soy sincero? ¿Tú eres sincero con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? ¿Tú eres sincero con tu mamá, con tu papá? Hágase esa pregunta. ¿Por qué hay tanto conflicto en los matrimonios? Sencillamente porque no hay sinceridad. Llega el momento en que hay duda. Y cuando hay duda, la pared se puede desquebrajar. Cuando tú tienes una duda en el matrimonio, eso es muy peligroso. Muy peligroso. Amén. De 12 al 15. Amén, ya te lo dije. Porque estos son los falsos apóstoles, el 13. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cuántos no están vestidos de ministros de justicia? Y son hijos de Satanás. Aquí lo dice. No lo estoy inventando yo. Amén. Nos hace saber aquí y nos anuncia que él insiste, en su ministerio, que es intachable. El ministerio de Pablo fue intachable. Su ministerio debe ser intachable. Su vida debe ser intachable. Su matrimonio debe ser intachable. No debe haber sombra de variación ni mudanza, como dice la palabra, en su matrimonio. Es intachable, pero es criticado por los hermanos falsos. Todo el que te critica, todo el que critica a un verdadero siervo de Dios, a una verdadera sierva de Dios, es un ministro falso, es una persona falsa. ¿Me entiende? Porque eso es lo que hay en su corazón, falsedad. No tiene una base sólida. Porque puede haber muchas cosas. Te envidia lo que tienes. Te odia. Amén. Quiere superarte, pero no puede. Ve que cada día para ti se abren más puertas. Y ahí viene la maldad en el corazón. Amén. Son falsos. Y a estos ministros fraudulentos, dice aquí, y los señala como falsos. Ustedes son falsos maestros, falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Aquí lo dice. Sometidos a su jefe, Satanás, y a su poder engañoso,
cuyo fin será conforme a sus obras. Todas las obras van a ser pesadas. La balanza se inclinará de un lado más que del otro. Hay peligro. Amén. Él le decía, yo soy apóstol. Pero me imagino que como no lo vieron caminando con el Señor Jesucristo, tú te inventaste eso. Hay muchos que se autodominan apóstoles. Hay muchos que se autodominan pastores. Hay muchos que se autodominan evangelistas. Hay muchos que se autodominan maestros. No tienen llamado. No lo tienen. Tú tienes que esperar la voz del Señor. Este es un trabajo difícil. Y que muchos quieren. Pero quieren ser obreros fraudulentos. Apóstoles falsos. Que lo único que quieren es enriquecerse. Y Pablo lo dice aquí. Pero le da una gran lección. Le dijo, yo no vengo aquí a enriquecerme con ustedes. Yo no soy gravoso. Mi comida, el dinero que necesito para cualquier cosa viene de Macedonia, de allá, de lejos. Amén. Yo vine solamente a darles la palabra que he recibido del Espíritu Santo para que ustedes no se pierdan. Para que cuando toquen la trompeta sean levantados. ¿Alguien me está escuchando? Aleluya. Todo aquel que quiere servirle al Señor con sinceridad va a ser señalado. Y si tú no estás preparado para entrar en este negocio, no te metas, porque vas a fracasar. Y no estás dispuesto a aguantar las bofetadas, los esputos, los salivazos, las mentiras, las calumnias, las injurias. No te metas en esto, porque vas a fracasar. Y tú que me escuchas, que no eres sincero con nadie, que eres un fraude, escucha lo que Dios te está hablando hoy a través de esta palabra. Acepta a Jesucristo, arrepiéntete y convierte esa mala fama que tienes en que entre en ti la sinceridad de Dios, para que puedas escapar el día que el Señor toque la trompeta y antes Él escriba tu nombre en el libro de la vida, porque lo que viene es algo espantoso, pero Dios va a levantar a un pueblo santo, sincero, fiel, que aborrece lo malo y que siempre aplaude las cosas buenas del Señor. Y que Dios te bendiga.